El sábado pasado, justamente, la Comisión Federal de Electricidad hizo sendos operativos en las colonias Hacienda del Rosario y Senderos, donde pues trató de detectar el uso indebido de artefactos para evitar el cobro total de la energía eléctrica. Los pobres los conocemos como los diablitos, pero así hicieron un término para ponerle a los ricos este concepto. Descubrieron 304 tomas ilegales. Dos de ellas, de las 304, dos estaban colgadas directamente de los transformadores o de los cables. Desconozco físicamente cómo es colgarse. Y las otras 302 restantes tenían el puente que justamente era la especie como de reductor de medición de la energía. Por el impacto de la situación, pues generó ámpula, porque lo entiendo, en lo particular, lo entiendo, pero no lo justifico de las personas de escasos recursos, pero es inadmisible e injustificable con gente que compra una casa que cuesta millones de pesos. Creo que estamos en medio de una situación muy complicada y me lleva a la reflexión, Marcela, no sé qué opinas tú. De pronto los ciudadanos somos muy buenos criticando, es decir, el gobierno hace mal sus funciones, no hay buenos hospitales, no hay buenos servicios públicos, no hay buenas carreteras, no son buenos gobernantes. Sin embargo, para bailar un tango se necesitan dos, y necesita haber una buena ciudadanía para que exista un buen gobierno. Marcela Moreno tuvo de frente a Antonio Navalón. ¿Y qué fue lo que te dijo, Marcela? ¿Recuerdas? Que los pueblos no tienen los gobiernos que merecen, sino los que más se les parecen. Es decir, que si tenemos muchas críticas en torno a la autoridad que nos gobierna y que elegimos, pues muy probablemente son un reflejo nuestro. No probablemente, son un reflejo del ciudadano que están gobernando. Y pues este es un ejemplo palpable, ¿no? Nos da mucho gusto recibir a Enrique Villavicencio, presidente de los Colonos Organizados del Norte. ¿Qué tal, Enrique, buenas? Bienvenido, gracias. Bienvenido. Gracias. Y Rafael Olivares, director de Procer Consultores, bienvenido, gracias por estar. Gracias, Rafael. Nuestros invitados obedecen justamente a crear conciencia de cómo ser buenos ciudadanos, porque un día justo después de lo que ocurrió con la crítica que hicimos a las tomas clandestinas del sector norte, en sectores populares como Las Luisas, en la calle huelguistas de Cananea, un hombre decidió poner una barda en la banqueta. Es decir, su casa, y si la ves de frente, se jaló la barda de su casa hacia la calle. ¿Para qué? Que no quería tener problemas con el vecino. Entonces, puso una barda afuera de su casa. Afuera de su casa puso una barda. Por el Arco del Triunfo todas las a todas las leyes y a todas las normativas. Y las normativas. Y déjame te cuento la joya de la corona. En la colonia Villa Centenario, o alguien recuérdeme la colonia, hay una cerrada y esa familia dijo, no me importa, se trajo la casa hacia la banqueta. Es decir, la sala hizo cochera la banqueta y la acercó. Es decir, tú si quieres pasar por esa acera, tendrías que bajarte al arroyo vehicular, que no va a pasar nadie. Es una cerrada, no pasa nadie. No va a pasar nada nunca. Pero, sin embargo, eso nos da cabida para la ley. Me voy a ir a poner allá en las villas. A la mitad de las villas voy a hacer una alberca y mi quinta. Yo quiero preguntarle una cosa a los dos. En principio, ¿por qué están las regulaciones? ¿Para qué existen las reglamentaciones? ¿Qué implica ser un buen ciudadano o no serlo? Yo sé que ustedes no son en este momento funcionarios públicos, pero seguramente como ciudadanos han sufrido el ir y venir de la corrupción, el ir y venir de las malas administraciones, y pues a veces de tener que participar en este ámbito de la corrupción, porque no me resuelven el problema, ¿no? Y ya me pidieron un moche. ¿Qué es? No sé, ¿quién quiere empezar? Mira, yo partiría de que nuestra sociedad vive en un Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? Nadie está por encima de la ley. Tienen que cumplirse las leyes
por parte de los ciudadanos, pero también por parte de todas las instancias gubernamentales. En esa medida hay una diferenciación entre ciudadano y servidor público. ¿Por qué? Porque el servidor público de cualquier nivel de gobierno únicamente puede hacer lo que la ley le permite, y el ciudadano puede hacer aquello que la ley no le prohíba. Y entonces el servidor público se tiene que circunscribir a, en este caso de Comisión Federal, a un procedimiento que debe de existir para que ellos puedan llegar a hacer las revisiones, poder establecer qué es un diablito, qué no es un diablito, etcétera, ¿no? Yo te voy a platicar un caso particular que a mí me sucedió. Estando yo trabajando, me habla la señora que nos ayuda amablemente en la casa, hace 10 años aproximadamente, y me dice: están aquí las personas de comisión y nos van a cortar la luz. Pero si está pagado el recibo, pues que le van a cortar la luz. Pues ahí voy en camino y es que usted tiene tenía un diablito en su medidor, ¿sí? Estuvimos ahí revisando la situación, no se pudo comprobar que existiera el diablito, ¿sí? Ellos querían imponer una multa, no se impuso afortunadamente nada, porque no es solo la multa, se supone que es todo la diferencia en el pago que se hubiera realizado en los años en que se tenía ese dispositivo. Y entonces, afortunadamente no sucedió nada, pero cuando yo hice un cambio de un motor, de un hidroneumático que se pegaba y gastaba mucha luz, yo hablé, pedí que viniera la Contraloría de Comisión Federal de Electricidad a revisar nuevamente mi medidor para que pudieran ver que no existía nada y que si había un cambio en la energía eléctrica que se gastaba, seguramente sería por cuestión del motor, que compramos uno mucho más eficiente. ¿A qué voy? A que nunca hubo nadie presente del domicilio en el momento en el que se quita el medidor y le dicen: mire, esto es un diablito, aquí tiene usted un puente, tiene usted algo, ¿sí?, que conlleva que esté usted utilizando menos electricidad. Y esto, entonces, es que debe haber un protocolo que debieron haber seguido, lo ignoro yo si así fue, las personas de comisión, que en principio tendría que ser que debe haber alguien presente del domicilio para que no se preste a una situación irregular. Entonces, fíjate, es que sí entiendo para dónde va tu reflexión, porque es la palabra de la Comisión Federal de Electricidad contra claro, la de los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, platicando con la gente de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad, me decía: a veces es muy complicado decirle a la gente de Torreón, que son de los principales personas en México que se roban la luz, que no la pagan. Torreón está considerado como una de las ciudades en las que más se usan este tipo de artilugios, que efectivamente pues se están robando la luz. Pero también le aderezo a Marcela el comentario, porque te pasó a ti, Rafa, es decir, y aparte a nadie nos gustaría que nos agarraran con los dedos en la puerta. Es decir, si yo tengo un diablito, de idiota salgo a decir: ¿qué ocurrió? Para que los de la comisión vengan y me balconen en mi propia casa, y más en ese sector. No solamente los ricos hacen eso. Si vas a los Arenales, pasa lo mismo. Y si vas a la Pancho Villa, pasa lo mismo. Y si vas a la Fuente, pasa lo mismo. Y si vas a Fobiste, pasa lo mismo. En todos lados. Y si vas a los negocios legalmente establecidos, qué bonitos los también negocios. pasa lo mismo. Ahora, ¿crees que la comisión se echaría un trompo a la uña, como coloquialmente decimos, con los negocios para de alguna manera exhibirlos? Porque fueron dos negocios, ¿no, Enrique? Así, digo, quisiera aunar un poquito a la pregunta con la que iniciamos. Yo creo que la idiosincrasia del latinoamericano tiene un factor preponderante en que esté pasando esto. La corrupción es algo muy dado del latinoamericano. No es un tema exclusivamente de Torreón ni de la zona norte. De acuerdo es un tema que tiene que ver
y no nada más como con Comisión Federal de Electricidad. Es un factor que ya está dentro del DNA de los mexicanos en este caso, el tema de la corrupción y desafortunadamente, pues tanto el lado A como el lado B son responsables. Hablabas tú de los funcionarios públicos y la ciudadanía, pues para que haya uno requiere estar el otro. Entonces es un factor que tiene que ver mucho por las dinámicas de política pública que han existido a través de la historia de México, de Latinoamérica, en ese sentido, y obviamente la rapidez con la que en el tema político, pues era fácil volverse, es un buen negocio desde una perspectiva del ciudadano de a pie, pues formar parte del otro lado, ¿no? Y entonces empieza esa carrera de yo soy aspiracionista, estar del lado de la política, del lado de las empresas paraestatales. Ahí hay una buena oportunidad para beneficiarme en una mordida, un soborno, ¿verdad? Entonces yo creo que son factores importantes. Pero fíjate que hay un dato que me parece muy interesante porque también hablemos de la hipocresía. ¿En qué sentido? En que los mismos ciudadanos que se quejaban de que les habían cortado la energía eléctrica decían, es que la misma persona que me conectó, porque ellos no saben cómo conectarse, vino a cortármela. Entonces también hay un proceso de limpia de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Porque, entonces, o sea, porque ¿quién te conecta? Pues ellos. ¿Cómo saben? Vaya, los eléctricos ¿Cómo saben seguramente, dónde? pero Un ciudadano de a pie no. Exacto. un ciudadano de a pie no sabe. Y tiene que ser un eléctrico. ¿Y Claro. quién mejor que gente de la comisión que hace esos trabajos? Sí, porque Pues, es muy sofisticado el tema del medidor hoy mismo, ¿no? Entonces es complicado, tú no sabes cómo hacerlo, pero